buenos días, que Dios te bendiga, un gusto estar contigo por la pantalla de la RPC, como cada domingo a las 10 de la mañana, con la prédica de la Iglesia Más que Vencedores. Este mensaje que vamos a entregarte hoy se llama la vergüenza de la cruz. ¿Por qué vergüenza? Porque la cruz fue un símbolo de vergüenza desde los primeros tiempos del cristianismo. Era símbolo de derrota, de muerte, de dolor, de afrenta. Cristo murió en una cruz inaceptable por el pueblo judío que creía que su Mesías tenía que ser un gran rey, e inaceptable también por el pueblo gentil que consideraban que solamente los criminales más bajos podían morir en una cruz. Todas las religiones del mundo tienen simbolismos que representan grandeza y gloria. El cristianismo, su símbolo es la cruz, algo totalmente contrario a lo que normalmente el ser humano entiende como éxito. Vamos a hablar de que seguir la cruz muchas veces es pasar vergüenza, pasar burla por aquellos que no creen. Pero para aquellos que creemos, como dijo Pablo, la palabra de la cruz es poder de Dios para salvación. Una prédica doctrinal importante que todo cristiano debería conocer. La cruz, la centralidad del mensaje cristiano. Espero lo disfrutes y el Señor te pueda hablar. Dios te bendiga. Estamos en tiempos donde el buen observador se da cuenta que cada vez más el cristianismo está siendo atacado. La guerra del secularismo es contra el cristianismo, nada más que eso. No es una guerra de libertades, es sencillamente una guerra contra el cristianismo. Eso te lo puedo yo comprobar si te lo muestro en las noticias, en los principios de las ideologías que están surgiendo. Te vas a dar cuenta que el único escollo que tiene para meterse de pleno en todo es el cristianismo. Todo. El ateísmo, el neoateísmo, el secularismo, el relativismo, la ideología de género. Todo eso solamente encuentran un solo escollo llamado el cristianismo. Por lo tanto, hay que atacar violentamente al cristianismo. Y se ha levantado un sentimiento antirreligioso violento y agresivo en contra del cristianismo. El cristianismo es un problema para la humanidad. Somos una piedra en el zapato de la humanidad. Porque todo lo que creemos y todo lo que el Señor nos habla, como es normal, natural, contrapone y contradice todo lo que el mundo quiere. Por eso son posturas contrapuestas, conceptos contrapuestos, Dios y el mundo. Y quiero que abras tu Biblia en Mateo 16, 21 y 22. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Wow. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro le estaba proponiendo a Jesús lo que cualquier persona humanamente puede proponer a otro, porque es parte intrínseca de nuestro sentimiento. Señor, ten compasión de ti, autoconmiserate. Si era un paraguayo te iba a decir: hacétela y shinyaranga yo, ten compasión de ti. La respuesta está en el siguiente versículo: apártate de mí, Satanás, me eres ocasión de tropiezo. Pedro no entendía lo que estaba diciendo. Pero ¿por qué estas palabras? Estas palabras vienen inmediatamente después de que Jesús dijo: es necesario que yo muera en una cruz. Esas palabras vinieron exactamente después de una declaración clara de Cristo que era necesario que Él sea crucificado. Tal vez lo que Él quería evitar a Jesús un sufrimiento. ¿Por qué no? Tengamos el mejor pensamiento de Pedro. Pero yo creo que en el fondo, lo que realmente Pedro sentía como todo ser humano carnal y egoísta, era evitarse a él mismo dolor y afrenta. Porque la cruz es un dolor y una afrenta, como vamos a ver enseguida. No podía entender que el Mesías de Israel, su líder, tenga que morir de una manera tan indigna.
Ahora, toda religión e ideología tiene un símbolo que lo representa. Toda. Por ejemplo, para el budismo es la flor de loto. Y le pedí ayuda a la gente de comunicación. Me va a poner ahí atrás la flor de loto para que ustedes puedan ver. Para el budismo es la flor de loto. ¿Por qué? Por su forma circular, representa el ciclo de la vida y de la muerte, o el surgimiento de la belleza y la armonía en medio de las turbias aguas del caos. Eso significa la flor de loto. Ese es el símbolo del budismo. Ahora, para el Islam, veamos cuál es su símbolo. Está representada por una media luna creciente y una estrella. Al comienzo representaba la fase lunar, pero esta ahora está más relacionada, no ahora, sino que luego de Bizancio está más relacionada para los creyentes musulmanes como victoria y soberanía del Islam por encima del mundo. Ahora veamos otro símbolo muy conocido en el mundo entero, la estrella de David. Este es el símbolo del judaísmo y es una combinación de dos triángulos equiláteros que representa el pacto de Dios con David, de establecer su trono con él y que de él vendría el Mesías. Es un símbolo que tiene que ver con pacto, promesa, gobierno, salvación y gloria. Bueno, podríamos ver después también símbolos de ideologías, como por ejemplo el comunismo, el nazismo y otras más. Pero vamos a dejarlo aparte. Vamos a usar las religiones más poderosas e influyentes del mundo. El budismo, el islam, el judaísmo y el cristianismo en un rato más. Los primeros símbolos del cristianismo, encontrados en los techos inferiores de las catacumbas romanas, eran cementerios subterráneos afuera de la ciudad de Roma, donde se ocultaban los primeros cristianos para tener culto por la persecución que ellos sufrían. Incluía el pavo real, mira qué interesante, los primerísimos cristianos, el pavo real, porque supuestamente para aquella cultura simbolizaba la inmortalidad. También se encontraron dibujos de palomas, por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma cuando Cristo se bautizó. También la palma quisieron usar como un símbolo del cristianismo, porque era el símbolo de la victoria de los atletas griegos y romanos. Pero una de las más conocidas fue el pez o el ictus. ¿Conocen el pecito que vemos mucho hoy por atrás de los autos, verdad? El ictus en griego es I-C-H-T-Y-S, ya que sus siglas formaban un acrónico que significaban para los cristianos Iesus Christus Theos Iuis Soter, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Y por la multiplicación de los peces y los panes que había hecho Jesús, entonces decían casualmente ictus, pez, las primeras siglas significan, podemos poner como Jesucristo, Hijo del Salvador. Pero ninguno de esos símbolos representaba realmente al cristianismo, ni a Cristo. Ellos buscaban algo que represente a Cristo, que pueda estar en una sola imagen visual concentrado toda la doctrina cristiana. A partir del siglo II, no te olvides que el último apóstol murió en el año 100 aproximadamente, que fue Juan. Pero en el siglo II, que es el 101 para adelante y el siglo II, se fueron poniendo otras opciones. Pero lo que de manera natural fue prevaleciendo, sin que nadie lo imponga, a medida que la iglesia iba madurando en la fe, a medida que iban conociendo, porque no tenía una Biblia toda escrita como nosotros hoy, iban conociendo las cartas apostólicas, los estudios apostólicos, los referentes de los discípulos apóstoles. Ahí al principio del siglo II todavía vivía Timoteo, vivía Epafrodito, eran discípulos de Pablo, vivía Apolos, vivía todavía Policarpo, discípulo de Juan. A medida que el pueblo iba conociendo la doctrina cristiana, lo que Jesús enseñó de manera natural, el símbolo del cristianismo fue una sencilla cruz, ¿sí? Casualmente la cruz también significaba en la antigüedad un símbolo cósmico del eje de la tierra y el cielo, o sea, el lugar donde convergían el cielo y la tierra, era un símbolo cósmico. Entonces cerraba todo. Cristo murió en una cruz. Vieron la centralidad de la crucifixión en todo y casualmente los antiguos usaban como un símbolo donde convergen el cielo y la tierra.
A medida que iban extendiendo y entendiendo las cartas de los apóstoles, se dieron cuenta que el símbolo donde se resumía la fe cristiana era la cruz, porque ella recordaría el centro de la fe, la crucifixión. El crucifijo, o sea, la cruz con una figura de Cristo, como solemos ver especialmente en la religión católica, recién aparece en el siglo VI, pero la cruz vacía ya fue usada a partir del segundo siglo. Los cristianos lo dibujaban, lo tallaban, lo usaban como collares y hacían saludos haciendo la señal de la cruz en la frente de sus hermanos. Le tomaban acá y hacían su saludo, la señal de la cruz, teniendo en cuenta el yelmo de la salvación que cubría nuestra mente con la cruz, con la palabra de la cruz. La cruz resultaba un horror para el mundo antiguo. Era el más indigno de los símbolos. Pablo dijo que la palabra de la cruz era una locura y era un tropiezo o un escándalo para el mundo, según 1 Corintios 1, 18, 23. El planteamiento de los escépticos de la época era sencillo. ¿Cómo podría una persona en su sano juicio adorar y tener por Dios a un hombre que había sido condenado como criminal y sometido de la forma más humillante de ejecución? Esta sola combinación de muerte, crimen y vergüenza, porque la cruz es vergüenza. Por eso la prédica hoy se llama la vergüenza de la cruz. La vergüenza de la cruz. La cruz es una vergüenza. Lo excluía de toda posibilidad de merecer respeto y mucho menos de adoración. Este tipo de ejecución era reservada solo para los delincuentes no romanos. Los nobles, los ricos y los ciudadanos romanos, así como las mujeres, estaban exentos de este tipo de muerte. Cicerón, en defensa del senador Cayo Rabidio, que había asesinado indignamente a otro y que algunos propusieron que este senador romano, ciudadano romano, fuera muerto en una cruz como ejemplo, dijo Cicerón: la sola cruz, la sola palabra cruz no debería de figurar en el léxico del ciudadano romano. Más aún, debería de ser desterrada de sus palabras, de sus pensamientos, de sus ojos y sus oídos. Es indigno para un ciudadano romano y para un noble o para un hombre libre tan solo verse expuesto a una crucifixión o incluso a la sola mención del hecho. El decir la palabra cruz era una vergüenza para un ciudadano de bien. No solo los gentiles, los romanos, los griegos veían con indignación y desprecio la cruz y la crucifixión, sino también los judíos. Ellos aplicaban a los ciudadanos la temible declaración que contenía la ley: maldito por Dios es el colgado en un madero. Deuteronomio 21, 23. Era una antiquísima ley que decía que todo aquel que era colgado en un madero era un maldecido por lo indigna de la muerte. Para los judíos era inaceptable, ofensivo, que su Mesías pudiera morir sometido a una humillación, una maldición de ese tipo. Esto daba por hecho que el cristianismo era un fraude y no podían ser reconocidos por el judaísmo jamás. Caso cerrado. Cristo murió en una cruz, no hay nada más que ni pensar en él. Una incredulidad total, como había dicho el judío Trifón al apologista cristiano Justino. La sola muerte en la cruz de tu Salvador hace que ya no esté ni siquiera digno de ser sometido a cuestión si es o no Mesías. No era nadie, no era nada. Tanto gentiles como judíos no perdían la oportunidad para burlarse y ridiculizar a los cristianos. Existe un gráfico que es una caricatura del siglo II en el Monte Palatino de Roma que se encontró, que es la representación más antigua que tenemos en la crucifixión. Muestra un hombre con cara afligida adorando a una persona crucificada con la cabeza de un asno. Vamos a mirar la gráfica. Y una inscripción al pie del dibujo que dice: Alexamenos sebeteum, Alexamenos adora a Dios. Lo que era nada más que ridiculizar la sola idea de adorar a un crucificado. Esa es la imagen que se encontró en el Monte Palatino. Alexamenos
ha de ser algún soldado, algún converso, con una cara de aflicción, adorando a un hombre colgado en una cruz con cabeza de burro. Y ahí dice Alexameo Sebete Teo, adorando a Dios. Hay un error ortográfico porque Sebete se escribe con S. O sea que los errores ortográficos ya habían también en aquella época, ¿verdad? Sí, porque así leí. Habrá escrito algún soldado romano y puso Sebete en vez de con S con C. Pero se entiende la idea. Alexamenos adorando a su Dios. Es una burla. Es una verdadera burla. No vamos a poder entenderlo nosotros en este tiempo. Pablo mismo ya en la Biblia deja registros que nos llaman mucho la atención. En Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio, del mensaje de la cruz, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Por qué tiene que decir no me avergüenzo? Porque había vergüenza, había afrenta. Y también alentó a su joven discípulo Timoteo en 2 Timoteo 1:8, diciendo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque evidentemente era un mensaje rechazado que conllevaba burla de parte de los oyentes. En fin, los símbolos de todas las religiones y las ideologías simbolizan grandeza, gloria, honor. El del cristianismo simboliza muerte, derrota, afrenta, humillación, indignación y fracaso. Evidentemente faltó criterio al equipo de marketing de la época a la hora de querer transmitir un mensaje, porque un símbolo dice todo. Si te vas a identificar con Cristo, escúchame pueblo, si te vas a identificar con Cristo, te vas a identificar con su cruz. Y no esperes halago de los enemigos de la fe. No te molestes, ya sabes a qué atenerte. Vas a sufrir burla. Hay una sola explicación posible del por qué la cruz llegó a ser el símbolo del cristianismo. Y por qué obstinadamente lo mantuvieron a pesar del escarnio y de la burla que sufrieron. Y es por ser la centralidad de la cruz, tanto el mensaje de Jesucristo como la enseñanza de los apóstoles. Lo que habló Jesús, lo que enseñaron los apóstoles, totalmente centrado en la cruz. Se puede ver antes de su aparición pública en la tentación del monte, cómo se ve implícitamente la cruz. ¿Se acuerdan? Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, fue tentado por Satanás, las 3 tentaciones que él sufrió en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Pero aquí, al rechazar Jesús la oferta del maligno, del diablo, a la cual vos y yo estamos expuestos todos los días, de aceptar el camino fácil, glorioso, que a todos les agrada, les gusta, Jesús aceptó el camino de Dios. Y cuando escogió el camino de Dios, estaba escogiendo la cruz. Cuando a vos todos los días se burlan de vos, hablan en contra de vos, te difaman, hacen bromas en contra de tu fe, y vos tenés la tentación de elegir el camino ancho, de escoger a lo mejor la aprobación de todos, o el no ser más perseguido por lo menos, y escoger el camino de Dios, estás escogiendo la cruz. Estás escogiendo lo que justamente te está pasando: ser burlado, perder oportunidades, ser desechado, sufrir afrenta, ser parte del escarnio. Al rechazar vos el camino más fácil, estás escogiendo el camino difícil, el de la burla y el del desprecio. Vamos a leer un poco Marcos 8:31. Marcos 8:31. Y comenzó Jesús a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y le comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tus criterios para conmigo son muy humanos, Pedro. Querés éxito, querés que sea reconocido, querés que sea un líder militar político, querés que tu Mesías entre en un caballo blanco glorioso como los otros reyes, como los Césares. Querido Pedro, no pones la mirada en las cosas del cielo, sino en la tierra. Nosotros también, ¿qué queremos para nuestro hijo? Que sea empresario, que sea exitoso, que sea reconocido, que sea popular, que sea culto, que sea aceptado. ¿Quién no quiere eso para su hijo? Una vez mi amado padre hizo un comentario que no me ofendió y lo entendí perfectamente, pero lo entendí perfectamente. Cuando me iban a apartar de pastor, le comentó a mamá y le dijo, me miró así con pena y me dijo, con amor me miró. Y me dijo, mi hijo, yo quería que vos seas un gran empresario y ahora vas a ser un pastor. Pero yo le entiendo, porque a mí mismo me cuesta. A mí mismo me cuesta. Yo también quiero que mi hijo sea exitoso, amado, valorado, que viva una vida feliz, de plenitud, que recorra el mundo, que disfrute de la vida. Y si yo, siendo un hombre conocedor de la palabra, supuestamente espiritual, tengo esa lucha, esa tentación, ¿cuánto más hubiera tenido mi padre que no conocía estas cosas? Pobrecito, de verdad, pobrecito. Puedo pensar que todos los pastores están como yo, por ejemplo. El 99% es vituperado, burlado, pasa pobreza, necesidad, sus hijos se burlan. Pero no me puedo poner como ejemplo de ninguna manera sufrimiento, porque hasta hoy Dios me ha tratado con mucha misericordia. Señor, que esto no te acontezca. Jesús a Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Cuántos ustedes anhelarían y dicen, ojalá mi hijo sea un gran misionero y que vaya a Nepal a predicar el evangelio? En Juan 6:15 vemos el momento cumbre de la popularidad de Jesús. Después de la alimentación de los 5,000, cuando quisieron apoderarse de él y hacerlo rey, dice. Ese fue el momento cúspide de la popularidad de Jesús. Eso es algo que ni vos ni yo lo hemos experimentado nunca. Tal vez lo experimentó Messi, Justin Bieber o algún líder político. Que 300,000 personas coreen tu nombre y te digan, aquí viene el rey, el Mesías. Ni un político a lo mejor. No sé si en Paraguay hubo 300,000 personas en un mismo lugar clamando por un líder, que vos seas nuestro presidente. Y vamos a leer lo que Jesús dijo en Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Totalmente al revés. Absolutamente al revés de lo que cualquiera de nosotros podría pensar o actuar. Papá, la gente me ama, papá. Todos quieren que yo sea presidente. Mira, ves por la tele el noticiero, papá. ¿Quién que sea presidente? Mi hijo, así te aman. Esto es el éxito total. Detrás de esto hay poder, hay dinero, hay amor, hay popularidad. Wow, vas a recorrer las naciones, vas a estar con jefe de Estado del mundo entero. Sí, papá, pero no voy a aceptar. Prefiero hacer lo que Dios me llamó a hacer. Mira, de retiro ahora ya solo a la afuera de Asunción. Pero mi hijo, a lo mejor Dios te quiere usar grandemente ahora. Este es tu momento. Ya viene el argumento. Vas a ser más efectivo ahí que siendo un pastorcito. Eso me dijo un creyente, me encontré con él, un creyente, un líder de una iglesia. Si me escucha vas a ver que hablo de él. Ahí le sonreí, acá le iba a bajar la caña. Le dije yo, pastor, le dije, porque yo creí que era un pastor. No me diga más, pastor Emilio.
Yo no puedo estar limitado a tan poca cosa. Y yo le dije, ¿por qué decís eso? Le dije, y porque si yo digo soy pastor, me van a cerrar las puertas. Y yo soy un hombre estratégico, yo estoy con los empresarios, con los políticos. Y mejor nomás que no me tilden de pastor porque es un quemo, me dijo. No te ofenda, me dijo. No. Ya me hiciste mentir y todo. Pero te entiendo. Es ofensivo. ¿Pero qué estoy hablando? La ofensa de la cruz. Papá, te quiero presentar a mi novio. ¿Y qué tal mi hija? Excelente muchacho, quiere ser pastor, papá. Y tu novio era el hijo del fulano tal. Sí, pero no era un buen tipo. Pero podía haber cambiado mi hija. Vos tenés que darle tiempo a la gente. Sí, pero papá me era infiel, era farrista, era fumador. Pero mi hija, ¿quién es perfecto? Jesús habló claramente del carácter de la misión mesiánica, pero Pedro no quiso aceptarlo. No quiso. En Mateo 16:13 Jesús pregunta ¿qué concepto tenía la gente de él? Pedro le da una respuesta divina, ¿se acuerdan? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dijo Jesús. Y algunos dijeron, algunos dicen que sos Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres un gran profeta. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Una cosa es lo que la gente diga, ahora le pregunto a ustedes. Y ahí salta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se siente conmovido en su corazón y dice, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y de ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta declaración, no sobre Pedro, sobre la declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no sobre un hombre, sobre mí mismo edificaré mi iglesia. Te pondré como líder de esa iglesia, porque lo fue. Te levantaré. Fue algo glorioso. Pero después Jesús dice, y lo hemos leído, ahora le voy a contar algo. Claramente es necesario que yo muera, vaya a una cruz, sea entregado por la autoridad judía y sea crucificado por los gentiles, y el tercer día resucitaré. Muchachos, permiso. Jesús, ya como líder, vamos a poder hablar entre nosotros. El pueblo queda ahí. Señor, ten compasión de ti, que esto no te acontezca. Y Jesús, hace un minuto dijo, tú eres Pedro, apártate de mí, Satanás, que me eres ocasión de tropiezo, porque no pone las cosas, mira las cosas de Dios, sino las de los hombres. La pregunta es esta. Entre estas dos declaraciones antagónicas, tú eres el Cristo, que no te pase que esto. ¿Qué había? ¿Qué hay? ¿Qué ocurrió? Ocurrió una declaración muy pesada. Tengo que ir a la cruz. La cruz es el problema. La cruz es el problema. La cruz cambia el ánimo a todo. Por un lado, gloria a Dios. Por otro lado, Señor, recapacitad un poco. ¿Qué pasó? Si alguien se fue al baño y vino, ¿qué pasó? Jesús habló de la cruz y cambió el humor de Pedro, cambió el humor de Judas, cambió el humor de todos. El hombre busca de manera natural, inclúyanme a mí por favor, gloria, popularidad, poder, reconocimientos, like, me gustas, me encantan y retweet en su vida. Eso es lo que más anhela el hombre. Antes, hace 10 años atrás, era gloria, poder, reconocimiento. Hoy es retweet, me gusta, compartido. Eso nos trae gloria. Eso no nos quita del mar del anonimato. Pero para Dios el camino es totalmente lo contrario. Humildad, servicio, humillación, paz.
estas palabras de Jesús son tan profundamente sabias que nuestra plomada mental no haya fondo. Difícil de entender, difícil de creer. Ahora, vamos a hablar de los enemigos de la cruz. Sin duda podemos decir que la muerte de Cristo es el tema central en toda la Escritura. En todo el Antiguo Testamento, ahí nomás ya a Eva, en Génesis 3:15 le da una profecía y le dice: de tu simiente saldrá quien pisará la cabeza a la serpiente. Luego ahí muere un inocente para tapar la desnudez de Adán y Eva, que era un animal del campo, representa a Cristo, el sacrificio de la cruz. El sacrificio que Abel ofreció, los sacrificios ceremoniales durante 4000 años. En todo el Nuevo Testamento, de la boca de Cristo, de la predicación y la enseñanza de los apóstoles, hasta la visión del Apocalipsis en 1:15-5, donde se nos presenta a Cristo como el primogénito de entre los muertos. Luego el testimonio de la iglesia primitiva, y durante toda su historia hasta nuestros días, la centralidad de la cruz es total. La cruz divide totalmente al creyente de los incrédulos. Totalmente. En sus pensamientos, en sus gustos, en su voluntad, en sus emociones, en sus motivaciones. Totalmente. Lo que para los creyentes ven una fuente de salvación, los incrédulos lo miran con desprecio. Lo que los creyentes ven con la mayor gloria, los incrédulos lo ven como ridículo. Lo que los creyentes miran como la mayor gracia, los incrédulos lo miran como la mayor de las desgracias. Lo que los creyentes ven como la mayor de las sabidurías, los sabios de este mundo lo ven como locura, se burlan. Ah, vos crees en el carpintero zombie. Ah, vos crees en que su mamá es una mujer virgen y su papá es una paloma. En ese vos crees, bro. ¿Vos me estás tomando el pelo? En pleno siglo XXI. Y vos tenés que tener la capacidad de responder esas preguntas. Burlas. Podemos ver también que para los enemigos de la cruz siempre ha sido algo ridículo, vergonzoso y loco. Para Dios el cristianismo es lo más glorioso que hay. La iglesia, escuchen, también descubrió que la burla había sido un gran cumplido para con los burlados. Cuando alguien se burla de tu fe, había sido, y contra toda natura, porque lo natural es que nos ofendamos, es un gran cumplido. Fíjate lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 4. Esto lo escribió Pedro hace 2000 años. 4 versículo 12. Voy a leer y que el Señor añada luz a tu corazón. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí está. Si sois vituperados, burlados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como criminal, homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dos cosas. Si sos vituperado y sos burlado por el nombre de Cristo, es por un solo motivo: porque el Espíritu de Dios reposa sobre vos. Y eso es algo inadmisible para el mundo, para el espíritu del mundo. Segundo, si el justo con dificultad se salva. Acá no está diciendo que el justo tiene que procurar salvarse.
lo que está diciendo más es que es muy difícil que una persona de verdad se convierta. En primer lugar está Satanás, después está él mismo, su carne, después está la sociedad y el camino ancho. Y otra vez cuando llegaste a la puerta, tenés otra vez dudas por la incredulidad de los escépticos. Es imposible humanamente que alguien se vuelva cristiano. Por eso, y si hay mucha dificultad, está Satanás, está tu carne, está el sistema del mundo, está el camino ancho, está la burla, está el argumento, está la puerta, está la soledad. Con dificultad y solamente una intervención divina hace que alguien pase esa puerta. Yo así lo veo. Con dificultad, a eso se refiere. No es que uno tiene que procurar salvarse por la salvación, es por gracia. Uno acepta a Cristo, su mente se renueva y camina en bendición. El islamismo ve como inapropiado que un profeta de Dios termine de esa manera tan vergonzosa, porque el Islam le reconoce a Jesús como un profeta. Los judíos se escandalizan con esa posibilidad y lo rechazan. El mundo incrédulo lo toma como ridículo, pues representa justamente todo lo contrario a sus conceptos de victoria. Podemos encontrar el argumento intelectual que mejor explica el rechazo de la cruz de la pluma de uno de los enemigos más desdeñosos que ha tenido el cristianismo en la historia de la humanidad en el occidente. Hay uno solo. De su filosofía y de su argumento nació el relativismo, la amoralidad, el nazismo, el holocausto de este hombre, Friedrich Nietzsche. Este sí fue un anticristo. Este filósofo alemán, brillante humanamente, por supuesto, un pensador profundo, el espíritu griego. Él despreciaba filosóficamente, no emocionalmente, filosóficamente, todo lo que tenga que ver con debilidad. Él tenía todo un argumento en contra de la debilidad. Definía en su libro El Anticristo del año 1888 que el bien es la voluntad de poder, el querer tener poder. Eso es lo bueno, eso te hace superarte en la vida, él decía. Y que el mal es todo lo que procede de la debilidad. Significa que cuando una persona se siente débil y autocomísera, ese es el mal, la raíz de todos los males de un fracasado. Y la felicidad, ¿cuál es? Decía él. El deseo de querer cada vez más poder. Porque cada vez tenemos más superación, más dinero, más influencia, más poder, más sexo, más todo. Porque el sexo es un poder. Conquisto a una persona y la someto como un objeto mío. La conquisto. Terrible. Dijo además que el peor de los vicios es la activa simpatía hacia los discapacitados y los débiles. Sí, discapacitados y débiles. Lo cual resume con esto la misión cristiana. Era un profundo admirador de la tesis darwiniana de la supervivencia del más fuerte. Filosofía en la cual se basó Hitler para justificar su genocidio. Había dicho Charles Darwin que la naturaleza nos enseña que sobreviven los más fuertes. El más fuerte le elimina al más débil. Que el universo es amoral porque no hay un Dios y nada es bueno ni malo en sí mismo. Relativismo puro. Esto toma Nietzsche y dice: si la supervivencia del más fuerte es la verdad, como la ciencia nos dice, la diosa ciencia, entonces todo fuerte tiene que oprimir al débil y eliminarlo. No hay compasión para el débil. Y dijo él, Nietzsche, que él quería abandonar cualquier tipo de debilidad o apariencia de ella, o apariencia de habilidad, y buscar el superhombre. De ahí vienen los arios, ¿verdad?, de la filosofía. Ahí se fundamentó filosóficamente Hitler. Para él, para Nietzsche,
La depravación radicaba en la decadencia y nada era más decadente que el cristianismo, que se ha puesto, decía, del lado del débil, del bajo, del deforme, ya que era la religión de la compasión y preserva lo que está maduro para la destrucción. O sea que él decía, por ejemplo, hace poco, un reconocidísimo, admirado, amado, el Papa de los ateos, Richard Dawkins, él es un biólogo, uno de los mayores biólogos del mundo. En Twitter, él es un activista del neoateísmo, le dice a una mujer, estoy embarazada de un chico de Down, ¿qué hago? Y le dijo, aborta y vuelve a intentarlo. Fue un escándalo, eso fue en Inglaterra. Porque si es débil, va solamente a traer problemas económicos, no vas a poder desarrollarte normalmente, no vas a poder aportar nada a la sociedad. Es un argumento perverso. Entonces el cristianismo, ¿qué hace? Al cojo, al tonto, al que tiene menos capacidad intelectual, al pobre, ¿qué hace? Le socorre, le ayuda y preserva lo que la naturaleza misma quiere destruir, dice. Este hombre es más admirado y amado que Cristo. La supervivencia es más fuerte. Así que si vos sos una persona con discapacidad física o mental, sos un estorbo. Esto decía este filósofo y la gente dijo amén. Y el malo es Cristo. La burla es para Cristo, no para Él. Parate y poné mano a la visera si vas a nombrar a este Señor. Ahora burlate si vas a hablar de Cristo. Nietzsche decía, el cristianismo obstaculiza la ley de la evolución, preserva al débil y desgasta al fuerte, porque el fuerte tiene que sostener al débil. Cuando le preguntaron en un juicio a un general nazi si había tenido algún tipo de remordimiento en el juicio de Nuremberg, de tanta gente que mató, niños que mataba, él dijo no. Fríamente dijo no. Y le preguntaban por qué. Si acaso no tenía esposa, hijo, y dijo soy abuelo. Pero ¿qué tiene que ver eso con eliminar a los piojos? Y dijo, yo le estoy haciendo un favor a la humanidad al eliminar al más débil. Se cumple en la naturaleza. El fuerte le elimina al débil. Y cuando alguien deja de morir, se deja morir impunemente y no se defiende, no es alguien digno de vivir. ¿Y qué nos dice a nosotros? ¿Cómo murió Jesús? Como cordero fue llevado al matadero sin emitir ni una sola palabra. Es pesado. Es pesado. Va contra natura. Si alguien se burla, que yo a veces le bendigo, a veces me enojo y le tiro algo picantito, pero ya es carne eso. Nietzsche decía que el Dios cristiano era el más bajo de todos los dioses, ya que era un Dios de los enfermos y su hijo un Dios de la cruz. Ahora, la muerte de Jesús que estamos recordando hoy obedecía a un propósito divino. Los apóstoles atribuyeron la muerte de Cristo a la maldad de los hombres, pero también dijeron que se debía a un propósito divino. La muerte de Cristo era el cumplimiento profético. Según 1 Corintios 15, 2, 4 dice, estaba escrito según la escritura de Cristo, tenía que vivir, morir, resucitar al tercer día. La cruz era una maldición. Lucas registra en el libro de Hechos que Pedro y Pablo hablaron de esto. Pedro 2 veces dice que lo mataron colgándole el madero, lo cual implicaba ser un maldito. La primera en el Sanedrín, la segunda en la casa de Cornelio. Pablo dijo en la sinagoga de Pisidia de Antioquía, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Estaba hablando de una profecía.
Se insistió mucho en este punto. ¿Por qué? Porque evidentemente tenía en cuenta lo que Deuteronomio 21:22 decía, que maldito es el que es colgado a un madero. Jesús fue hecho maldición por nosotros, le decía a los judíos. Pablo lo dice en Gálatas 3:13 y Pedro lo dice en 1 Pedro 2:24. Él fue hecho maldición por nosotros. Sí, judío, te escandalizás porque tu ley dice que el que es colgado a madero es un maldito. Y ahí está la razón por la cual creemos en ello, porque Él se hizo maldición por vos y por mí, porque somos pecadores. Jesús murió y resucitó. Los apóstoles predicaban la resurrección. Pero si hubo una resurrección, previamente hubo muerte, juicio, condena, maldición. Si enfatizamos la resurrección, es porque se enfatiza también la muerte. Primero muerto, después resucitado. Básicamente, el mensaje apostólico era: ustedes lo mataron, Dios lo levantó y nosotros somos testigos. Sencillo, aunque parezca una locura. Pero aquí no termina todo. Cristo murió y se resucitó. Pero también nos llama a morir, a ser crucificados y a resucitar a una nueva vida sin dominio del pecado en nosotros. Y con este versículo termino y oramos. Gálatas 2:20. ¿Qué parte me toca a mí, pastor? Gálatas 2:20. Pónganlo en voz alta todos. No importa tu versión, ¿sí? Empezamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo se crucificó. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué es crucificarnos? Humillado, burlado, humanamente derrotado, humanamente, porque no somos ni uno fracasado. Somos gente de bendición, somos gente exitosa, somos gente que ayudamos a mucha gente, como creyentes, como cuerpo. Somos lo más importante en el mundo, porque si Dios existe y si la Biblia es verdad, nada es más importante que llamar al hombre al arrepentimiento para salvar su alma a la condenación eterna y vivir eternamente en plenitud con su Dios. Así que, como el pueblo de Israel, a vos, a los que están viendo por los medios, les digo lo que Dios dijo. He aquí pongo delante de usted el camino del bien y del mal, de la bendición y la maldición, de la vida y la muerte. Elijan ustedes el camino que tienen que caminar. Yo les recomiendo el camino a la vida, pero dejo el criterio a ustedes. Tomen la decisión. ¿Podemos orar? ¿Podemos arrodillarnos, por favor? Según la posibilidad de cada uno. Quiero que medites ahí en tu mente, en tu corazón, si estás dispuesto a sufrir afrenta a causa de Cristo. Quiero que medites. Y quiero que le pidas a Dios por el mayor de los pecados, el orgullo. El orgullo. Raíz de todos los pecados, el orgullo. Perdónanos, Señor Dios. Gritó mi nombre en el cielo, su amor por mí es eterno. Me amo, me amo. Habló, todo sucedió. El universo creó con su trueno, su voz. Formó toda estrella y el sol.
con su sello firmó toda la creación. Gritó mi nombre en el cielo, su amor por mí es eterno. Me amó, me amó. Yo canto santo, Aleluya. santo, santo, mi amor, mi amor. Por mí el cielo se abrió, el Verbo bajó a morir en la cruz. Su canción de amor, su llaga es poder que sanó mi dolor. Me habló, me dijo te amo. Él es mi dueño y mi amo. Puedo ver que eres santo. Vamos a orar para que el Señor nos dé la fuerza de creer en Él y no en nosotros y en nuestras propias fuerzas. Vamos a creer que sí vale la pena pasar vergüenza, oprobio, burla, con tal de mantenernos firmes en la fe que el Señor nos llamó a vivir. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Nos consuela y nos fortalece. Señor, dignamente llevamos la cruz. Dignamente, Señor, tú pediste que nos crucifiquemos contigo para que tú reines en nuestras vidas. Y oramos, Señor Dios, para que nos des fuerzas para poder caminar con fe en medio de un mundo incrédulo que nos toca vivir. Señor, guarda mi vida, la de mi familia, y que mi descendencia siga manteniendo una fe firme en esa cruz, que es poder tuyo para la salvación de aquel que te cree. En el nombre de Jesús. Amén. Si Dios permite, el próximo domingo nos vemos de vuelta.